Hola a todos los estudiantes del libro de Urantia. Hoy vamos a estar resumiendo el documento 148, que se titula La capacitación de los evangelistas en Bethsaida. Comenzamos. Desde el 3 de mayo hasta el 3 de octubre del año 28 después de Jesucristo, Jesús y el cuerpo apostólico residieron en Bethsaida. Fue una temporada de sequía de 5 meses y allí acamparon junto al lago cerca de la casa de Zebedeo. David y Zebedeo, con la ayuda de los gemelos Alfeo, estuvieron a cargo de la supervisión general, el orden, la limpieza, el mantenimiento, la alimentación y el cuidado médico con un médico llamado Elmán, un médico sirio. Los apóstoles pescaban por lo menos un día por semana para los costos y alimentación. Andrés, como siempre, a cargo de todas las actividades apostólicas. Pedro, a cargo de la enseñanza de la escuela de los evangelistas en la mañana. Hacía otras secciones de preguntas y respuestas en la tarde. Una vez por semana Jesús contestaba las preguntas que se habían quedado pendientes. Pasaron miles de personas por el campamento durante esos 5 meses. David dirigió esta ciudad de tiendas de tal forma que se autoabastecía. Este campamento en constante cambio fue una característica indispensable para la escuela de instrucción evangelista de Pedro. Sección número 1. Una nueva escuela de profetas. Pedro, Santiago y Andrés formaban el grupo nombrado por Jesús para evaluar a los que solicitaban ingreso en la escuela de profetas. No se discriminaba ni por raza ni por nacionalidad. El plan era aprender y luego poner en práctica lo aprendido. Lo que aprendían por la mañana lo enseñaban por la tarde a la asamblea junto al mar. No había esfuerzo por enseñar lo mismo. Había libertad de exponer su punto de vista. A pesar de este alto grado de libertad personal en los asuntos de la enseñanza, Simón Pedro solía dominar el campo teológico y Santiago Zebedeo era el que ejercía la mayor influencia personal. Y así formaron más de 100 evangelistas y luego más tarde 70 de ellos fueron ordenados. De la gran multitud que fue sanada aquel día al atardecer en Capernaum, solo 7 se contaron entre los evangelistas. Sección número 2. El hospital de Bethsaida. Elma, el médico sirio del campamento, con la ayuda de un grupo de 25 mujeres y 12 hombres, organizó lo que se ha considerado el primer hospital del reino. Allí trataban a los enfermos según los métodos materiales conocidos de ese tiempo. Jesús visitaba a los enfermos no menos de 3 veces por semana. Muchos se sanaban, pero dice el informante que no fue por trabajo de milagro, sino por esas transformaciones de mente y espíritu que dan a veces las experiencias de las personas llenas de esperanza y positivismo, que es influencia inmediata, beneficiosa, que disipa el temor y destruye la ansiedad. El campamento se desbandó poco antes de la temporada de resfriados y fiebres. Sección número 3. Los asuntos del Padre. Desde la época del bautismo no había estado el maestro tanto tiempo a solas como durante este periodo de instrucción a los evangelistas. Y cada vez que un apóstol le preguntaba por qué se ausentaba por tanto tiempo, él siempre le decía: estuve ocupado en los asuntos de mi Padre. Durante muchas de estas temporadas solitarias en las colinas, estuvo en asociación directa y ejecutiva con muchos de sus dirigentes principales a cargo de los asuntos del universo. A veces Jesús se llevaba consigo a uno de los apóstoles, mientras los otros quedaban trabajando en el campamento. Cada uno de ellos pudo tener un tiempo de charla íntima con el maestro. Algunas veces cuando Jesús estaba a solas, algunos apóstoles pudieron notar un cambio de rasgos, pero nunca escucharon a nadie hablarle. Sección número 4. El mal, el pecado y la iniquidad. Era costumbre de Jesús 2 noches por semana tener diálogos especiales con los individuos que desearan hablar con él en un rincón del jardín. Tomás un día le preguntó: ¿por qué es necesario que los hombres nazcan del Espíritu para entrar en el reino? ¿Es necesario para liberarse del control del diablo? ¿Y qué es el mal, maestro? Jesús le dijo: no cometas el error de confundir el mal con el diablo.
El diablo, Satanás, ya está subyugado desde que lo hice en lo alto del monte. Ese que vosotros llamáis el diablo es hijo del amor propio, un alto administrador que se rebeló a sabiendas y deliberadamente contra el gobierno de mi Padre y de sus hijos leales. El mal es la transgresión inconsciente o sin intención de la ley divina, la voluntad de mi Padre. El pecado es la transgresión consciente, conocedora y deliberada de la ley divina, la voluntad de mi Padre. La iniquidad es la transgresión voluntaria, decidida y persistente de la ley divina, la voluntad de mi Padre. Es el rechazo constante del plan amante del Padre. Por asunto de la naturaleza, el hombre está sujeto a tendencias perversas, pero estas imperfecciones naturales de conducta no constituyen ni pecado ni iniquidad. El que uno es imperfecto o parcial en lo que la naturaleza le otorgó, eso no es pecaminoso. Está sujeto al mal, pero no es hijo del diablo, a menos que escoja deliberadamente el camino del pecado y una vida de iniquidad. El mal es inherente al orden natural de este mundo, pero el pecado es una actitud de rebelión consciente traída a este mundo por los que cayeron de la luz. Tomás, estás confundido con las doctrinas de los griegos y los errores de los persas. Visualizas como si un Adán perfecto se degeneró rápidamente hasta la deplorable condición del hombre de hoy. No te niegues a comprender la narración de Caín, quien fue a tierra de Nod y encontró mujer, y relata cómo los hijos de Dios encontraron mujer entre las hijas de los hombres. El hombre es malo por naturaleza, pero no necesariamente pecador. El nuevo nacimiento es el verdadero bautismo del Espíritu. Este libra del mal y abre las puertas del cielo. El hombre es hijo de Dios, solo que debe aceptar la filiación con el Padre por la fe. El hombre no tiene que tratar de ganarse al Padre para que lo adopte. Todo el que cree y le sigue es hijo de Dios. Esas ideas idóneas vienen primero de la falta de comprensión del Padre. Debe ser ideas erróneas, ¿no? Esas ideas erróneas vienen primero de la falta de comprensión del Padre y segundo por la ignorancia en cuanto al origen, naturaleza y destino del hombre. Y le citó las Escrituras. ¿Acaso no leíste, Tomás, que está escrito: vosotros sois los hijos del Señor vuestro Dios? Yo seré su padre y él será mi hijo. Trae a mis hijos y a mis hijas de los confines de la tierra, que para gloria mía los he creado. Todo eso y mucho más dijo Jesús a Tomás. Sección número 5. El propósito de la aflicción. En otros de estos diálogos, Natanael le preguntó a Jesús: Maestro, aunque comienzo a comprender por qué te niegas a practicar las dotes curativas, aún no entiendo por qué el Padre amante en el cielo permite que tantos de sus hijos sufran tanta aflicción. Todo comenzó con el desorden de Caligastia. Yo he venido para empezar a poner en orden estas cosas, pero se necesitarán muchos siglos para devolver a esta parte del universo a los caminos anteriores y así aliviar a los hijos del hombre de la carga adicional del pecado y la rebelión. El mal por sí solo prueba al hombre suficientemente en su ascensión. No es necesario el pecado. Pero, hijo mío, el Padre no aflige a sus hijos. El hombre desencadena sobre sí mismo aflicción innecesaria como resultado de su negación a marchar por el buen camino de la voluntad divina. La aflicción está en potencia por el mal, pero buena parte de ella se produce por el pecado y la iniquidad. Las imperfecciones y desgracias del mal son inherentes, pero los castigos del pecado son inevitables y las consecuencias destructoras de la iniquidad son inexorables. Dios no es culpable del resultado natural de la vida que el hombre elige vivir. Tampoco debe el hombre quejarse de las experiencias que son parte de la vida, tal como se la vive en este mundo. Es la voluntad de mi Padre que el mortal trabaje con perseverancia y firmemente hacia el mejoramiento de su condición en la tierra. Natanael, es nuestra misión ayudar al hombre a que solucione sus problemas espirituales y de esta forma que agilicen sus mentes para encontrarse mejor preparados para enfrentar los problemas materiales. Si te afliges por haber transgredido una ley divina, no dudes de que el Padre solo
no dudes del Padre, solo porque Él ordenó esa ley justa y sabia. Pero Natanael, si hubieras leído las Escrituras con discernimiento, ¿acaso no recuerdas lo que dice? No desdeñéis, hijo mío, el castigo del Señor, ni te fatigues de su corrección, porque el Señor al que ama disciplina, como el Padre disciplina al Hijo a quien quiere. Como el Padre compadece a sus hijos, se compadece el Señor de los que le temen. Él conoce vuestro cuerpo, se acuerda de que sois polvo. Cuando pases por las aguas de aflicción, yo estaré contigo. Las leyes divinas están puestas para seguirlas, no para traspasarlas. Pero después de autocorregirse, viene la paz de espíritu. Sección número 6. La interpretación errónea del sufrimiento. El discurso sobre Job. Juan también le preguntó a Jesús por qué tantos seres aparentemente inocentes sufrían enfermedades y experimentaban aflicciones. La parábola de Job comienza con la prosperidad. De acuerdo con las enseñanzas de los hijos de Abraham, la prosperidad material era prueba del favor divino. El libro de Job es una obra maestra de la literatura semita y demuestra que tal prosperidad no indica el favor de Dios. Mi Padre ama tanto a los pobres como a los ricos. El sufrimiento humano no es siempre por un castigo o un pecado. Tanto Job como sus amigos trataron de hallar la respuesta. Y gracias a la luz que disfrutas hoy, Natanael no le asignaría jamás la culpa ni a Satanás ni a Dios, a los papeles que ambos juegan en esta parábola de Job. Sus amigos le propusieron varias causas de posibles pecados de él o de su familia. Pero Job no encontró la solución a través de su sufrimiento, ni de forma intelectual, filosófica y teológica, sino que ascendió a esas alturas espirituales en las que podía decir con sinceridad: yo me aborrezco. Y entonces se le dispensó la salvación de una visión de Dios. Así pues, aún a través del sufrimiento mal entendido, Job ascendió al plano sobrehumano de comprensión moral y discernimiento espiritual. Job decidió refugiarse en una vida futura donde pudiera rectificar justamente. Los amigos no lo ayudaron, ponían todo peor. Job vio la imposibilidad de recibir ayuda del hombre y apeló directamente a Dios. Primero hay una gran lucha entre la fe y la duda, y finalmente el humano sufriente comienza a ver la luz de la vida, la luz de vida. Su alma torturada asciende a niveles divinos. Y puede que el hombre siga sufriendo, incluso que muera, pero ya su alma está esclarecida y exclama: mi reivindicador vive. Job tenía razón en poner en tela de juicio la doctrina de que Dios aflige. Estaba pronto a admitir que Dios es recto, pero anhelaba una revelación para satisfacer su alma sobre el carácter personal del Eterno. Y esa es nuestra misión en la tierra. No se le negará a ningún mortal el consuelo de conocer el amor de Dios. El Padre ya no se revela de ese modo. Ahora habla directamente al corazón de los hombres, con voz suave y baja, diciendo: este es el camino, andad por él. El hombre sufre, primero por los accidentes del tiempo y por las imperfecciones que se originan del mal en una existencia física inmadura. Sufre las consecuencias inexorables del pecado y por la transgresión de las leyes de la vida y de la luz. Pero estos no son castigos personales del juicio divino. Los hombres tienen muchas ideas erróneas de Dios. Solo hay que leer el libro de Job. Job halló el Dios del consuelo a pesar de todas las enseñanzas erróneas. Su fe penetró las nubes del sufrimiento para discernir la luz de vida y la rectitud perdurable. Juan reflexionó en su corazón muchas de estas palabras de Jesús. Sección número 7. El hombre de la mano seca. El último sábado antes de la partida, Jesús habló en la sinagoga de Capernaum. Había muchos enfermos, también estaban los apóstoles, los nuevos evangelistas y los espías fariseos. Un hombre con la mano seca fue influenciado por uno de los espías para que le hiciera cierta pregunta a Jesús. Y le dijo: ¿es legal que pueda ser curado el día sábado o debo buscar curación otro día? Jesús sabía que lo dijo influenciado por el espía y dijo: ven, acércate, te haré una pregunta. Si tuvieras una oveja y esta cayera en un foso el sábado, ¿la rescatarías? ¿Está permitido hacer tal cosa el sábado? Y dijo a Jesús: sí, maestro, está permitido. Luego Jesús dijo: todos estáis de acuerdo en sacar la oveja del foso un sábado.
y sé por qué lo habéis enviado. Entonces dijo: ¿cuánto más valioso es un hombre que una oveja? Y le dijo Jesús al hombre de la mano seca: ponte de pie aquí al lado mío, donde todos te puedan ver, para que vean que es la voluntad de mi Padre que hagas el bien un sábado. Si tienes fe en sanarte, yo te mando que extiendas la mano. Y al extender fue sanada. La gente quería atacar a los fariseos, pero Jesús los detuvo y les dijo: acabo de deciros que está permitido hacer el bien el sábado para salvar una vida, pero no hacer daño ni dejarse llevar por el deseo de matar. Este es el primer milagro de Jesús en relación a un desafío. Los fariseos fueron a Herodes para crear prejuicios contra Jesús, pero Herodes se negó. Sección número 8. Última semana en Betsaida. Los espías de Jerusalén se dividieron en actitud hacia Jesús. 3 de ellos estaban impresionados por lo que habían visto y oído. Mientras tanto, en Jerusalén, Abraham, un joven miembro del Sanedrín, se convirtió públicamente a las enseñanzas de Jesús y donó sus bienes al tesoro apostólico. Sección número 9. La curación del paralítico. Jesús estaba celebrando su última reunión con los apóstoles, evangelistas y otros líderes en un lugar que había sido construido para reunirse en tiempos de lluvia, por lo que era muy cerrado. Había un paralítico que estaba decidido a que Jesús lo sanara, y le pidió a Aarón, el albañil que recientemente había sido sanado, que lo llevara. Pero no encontró la forma de entrar, entonces, decidido a sanarse, antes de que Jesús partiera de Betsaida, pidió a sus amigos que buscaran una escalera y lo subieran hasta donde estaba Jesús hablando. Y así lo hicieron. Jesús se quedó mirando todo el trabajo que hacían estos hombres para acercar al paralítico y escuchó al hombre. El paralítico le dijo: maestro, no quiero molestarte en tus enseñanzas, pero estoy decidido a sanar. Pero no soy como los que recibieron tu curación y se olvidaron de tus enseñanzas. Yo deseo curarme para servir en el reino de los cielos. Y Jesús le dijo: hijo mío, no temas, tus pecados te son perdonados, tu fe te salvará. Los fariseos comenzaron a murmurar: ¿cómo se atreve a hablar blasfemia? Solo Dios puede perdonar. Pero Jesús, sabiendo lo que decían, dijo: ¿qué diferencia hay en que si digo a este paralítico tus pecados te son perdonados, o si le digo levanta tu litera y anda? Pero para que podáis ver finalmente que el Hijo del Hombre tiene autoridad, diré a este hombre: levántate y vete a tu casa. Y así lo hizo el paralítico, y la multitud se abría paso para dejarlo salir. Entonces Pedro despidió la asamblea. En ese momento llegaron unos mensajeros del Sanedrín para ordenarles a los 6 espías que retornaran a Jerusalén. Pero 3 de los espías no retornaron. Confesaron su fe en Jesús y fueron bautizados por Pedro y acogidos por los apóstoles como hijos del rey. Hasta aquí este documento, los espero en el próximo.